Hola, hoy vamos a calcular la inversa de una matriz sabiendo que una potencia aérea, en este caso a al cubo, es igual a menos la identidad. Para ello, dado que no sabemos los elementos de la matriz y es imposible que podamos hacer un Gauss-Jordan o calcular la inversa de la matriz utilizando la fórmula de que es 1 partido del determinante de A por la matriz de los adjuntos traspuesta, no nos queda más remedio que intentar ir por la definición, entender lo que es una matriz inversa. Las matrices que en general no conmutan, sí que conmutan con su inversa, de manera que A por A inversa, que escribimos como A elevado a menos 1, es igual a la identidad. O que A a la menos 1 por A es igual a la matriz identidad, que será del mismo orden que A. Muy bien, ahora nosotros vamos a coger nuestro A al cubo, que sabemos que es igual a menos la identidad, y vamos a intentar dejar la identidad en positivo, como aquí por ejemplo. Entonces me quedará, paso el negativo hacia el otro lado y me queda que A menos A al cubo es igual a la identidad. Muy bien, continuamos. Ahora yo sé que tengo que descomponer ese menos A al cubo en un producto donde tiene que estar A multiplicando de alguna manera. Entonces, si por ejemplo yo desde aquí cogiera menos A al cuadrado que multiplica a A, esto es igual a la identidad. Esto se parecería más a esto que tengo aquí. De manera que, por lo tanto, esto sería mi matriz inversa. Esto sería A a la menos 1 matriz inversa. Entonces, como conclusiones podemos sacar desde aquí que lo primero, existe la inversa de la matriz, A, la inversa de A, y lo segundo es que la inversa de la matriz A, en este caso será hacer las cuentas con menos A al cuadrado. Muy bien, vamos a realizar un segundo ejercicio donde hemos complicado un poco lo que sería la relación que va a existir entre la matriz A en su potencia. En este caso tengo un A cuadrado, ¿vale? Que me la relaciona con 2A menos la identidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la inversa? Necesitamos, que sabemos como hipótesis que A al cuadrado es 2 veces la matriz A menos la identidad, vamos a proceder igual que en el apartado anterior a despejar la identidad. Si yo paso la identidad hacia este lado en positivo, me quedaría el 2A que tenía, pero me aparecería restando A al cuadrado. Muy bien, primero vamos a recordar una cosa. Yo no puedo en ningún momento a una matriz quitarle un número. Yo sé que 2 por A, como 2 es un número, sí que conmuta con A, que sería igual a A por 2. Y además sé que la matriz de identidad es
como el 1 en los números, entonces yo lo puedo poner multiplicando donde quiera, porque la identidad conmuta con todas las matrices. Entonces, yo el 2 lo podría multiplicar por la matriz identidad y desde ahí por A. Y tendríamos que esto efectivamente es igual a 2A. Esto que yo tengo aquí es una matriz que multiplica a otra matriz. Pues bien, vamos a ver por qué lo digo. Si yo ahora, como antes, quiero que aparezca un producto de matrices, para tener A por A a la menos 1, yo quiero descomponer esto en un producto de matrices, voy a sacar factor común, por ejemplo a la derecha, A, para que tenga esta forma, ya que ya tengo la identidad sola. Entonces vamos a poner aquí A, que saca factor común a la derecha, y multiplicaría a 2 menos A. Lo que decíamos, 2A, le quito la A, no me puede quedar un número menos una matriz, por lo que yo aquí multiplicaría el 2 por la matriz identidad, de manera que yo aquí ya tengo una matriz menos otra matriz. Pues ya lo tenemos. Acabamos de decir que existe la matriz A a la menos 1 y que esta es 2 veces la identidad menos A. Muchas gracias por darme, espero haberos ayudado y podéis ver un vídeo relacionado en los indicados. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.